Hola, buenas tardes a todos. Hoy tengo el privilegio de hacer una charla, entrevista con Tony Zenez, conocido artísticamente, y aquí estoy esperando la que se vaya ya uniendo. Así que nada, muy contenta de saludaros y tener esta experiencia de poder compartir ahora mismo con él pues todo lo que su experiencia en el mundo musical, su sabiduría y nada, vamos a disfrutar de un momento ahora especial. Así que la charla que vamos a hacer, pues la hemos titulado Música y emociones, porque bueno, tenemos yo creo que mucho que hablar tanto con Tony, con Zenet, porque él como músico, como compositor, pues nos va a contar muchas cosas y yo también voy a aportaros pues también mi experiencia como psicóloga y musicoterapeuta. Así que muy contentos porque yo creo que va a ser una charla súper interesante. Así que aquí estoy esperándola que ya se vaya conectando para seguir comunicándoos. Os recomendaremos también música y hablaremos pues, de las emociones, de lo que provoca la música en nuestras vidas y todas estas cosas tan interesantes. A ver, ahora le veo por aquí que está saludando y a ver ya si le llega una solicitud para que podamos ya conectarnos. Estas son las cosas de los directos, ya sabéis que hasta que ya nos ponemos en marcha, pues, pues cuesta un poco. Pero bueno, a ver si no tiene dificultad para poder hacer la conexión o yo le puedo mandar de alguna manera también el directo. Pues tiene un historial tremendo como artista, como compositor, actor, eh, también trabaja el tema de las artes plásticas, pinta, bueno, la verdad es que es un hombre muy polifacético. Y nada, le sigo esperando, me está saludando aquí, hola, pero a ver si podemos de alguna manera, voy a intentar, a ver, le voy a ayudar. A ver si de esta manera conseguimos ya que nos... Ahí veo una Noemí que me saluda, tocaya, sí, es verdad. Hola, Tony. ¿Qué Aquí. tal? Bien, ¿y tú? Bien. A ver, que te vea bien, que no te corte la cámara en la cabeza. Ahí. Genial. Un poquito más abajo, que así te corta un poco. Ahí estás perfecto. Muy bien. De todas maneras, Pues si de vez nada, en cuando más cerquita aquí para que me vea bien los ojos. vale, muy bien. Nos asomamos ahí para ver bien los ojos. Pues estaba un poquito contando tu trayectoria profesional mientras se iban uniendo y nada, que estoy súper contenta de poder compartir este rato contigo, darte las gracias por tu generosidad y por tu tiempo, que el tiempo es un bien muy preciado, ¿verdad? Sí, no hay nada como tener tiempo para luego hacer lo que quieras con él, incluso no hacer nada, que está muy bien. Exactamente, exactamente. No hacer nada. Eso hay que aprender también, ¿eh? Porque tú estás muy activo, siempre estás haciendo un montón de cosas. O sea que, Sí, es verdad. Yo el otro día hablaba precisamente con un invitado en mi café. Yo creo que muy de la sociedad occidental, la sensación de tener que ser productivo, ¿no? sí, Y te sientes mal cuando tienes un día que no has hecho algo productivo, es porque nos verdad. han inculcado que tenemos que hacer algo productivo. Y entonces a Sí, veces el estado de contemplación y quedarte mirando, no sé, una planta o quedarte mirando el cielo, pues a veces está muy bien también, ¿no? claro que sí, sí, es verdad. Es que la sociedad nos ha hecho pensar que no somos productivos y además quedamos mal, como que si sales de trabajar más pronto de la hora, como que eres mal visto, Sí, ¿verdad? Y tú que tienes sí. tiempo, entonces es verdad que es una cosa que la tenemos que trabajar, sí, sí. Bueno, Tony, pues estaba diciendo eso, que eres un hombre polifacético, que tienes muchísimas herramientas dentro de tu arte, trabajas como compositor, cantante, artes plásticas, actor, dime si me olvido alguna de tus facetas, también poeta, porque sé que ahora estás compartiendo muchas cosas en Café Cenet y estáis leyendo ahí un montón de textos súper bonitos, súper interesantes, descubriendo autores nuevos.
y la verdad que esto es genial, todo lo que es compartir arte me parece maravilloso. Vamos, que eres un Da Vinci del siglo, de nuestro siglo. Ojalá, no, bueno, la verdad es que, vamos, que cuando uno es chiquitín no sabe muy bien por dónde se va a decidir. Y yo estuve trasteando un poco entre distintas artes y oficios Ujú. hasta que uno encuentra su propia voz, no sabe muy bien. Y yo en Málaga encontré un lugar donde hay tres universidades juntas y me pareció el sitio más maravilloso del mundo porque estaba arte dramático, música, danza y Bellas Anda, Artes, estaba todo junto. Para mí era lo ideal que estuviera todo en un solo edificio. mira, pues sí. Desafortunadamente, yo creo que no hemos aprendido eso o se nos ha olvidado de los griegos, porque ellos daban todas las artes y toda la ciencia juntas. Entonces yo creo que así se enseña a los críos. El otro día lo hablaba con un compañero, que es una pena que no se tenga el mismo respeto por la música digamos, en las clases normales, ¿no? Que sea una asignatura Ujú. como otra cualquiera, por ejemplo, ¿no? Igual que Sí, la inteligencia emocional, por ejemplo, yo creo que se debería dar en las escuelas y yo creo que totalmente. seríamos seres más completos, más cultos, ¿no? Sí, y más sensibles. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además la educación musical se pone como como algo que no es, no forma parte del programa, y precisamente dentro de los sistemas de educación no nos hacen amar la música, porque son sistemas tan rígidos que, bueno, yo ahí tengo el violín aparcado detrás de la puerta. Lo Claro. cojo porque fue tan duro el tener que estudiarlo, tantas horas, tanta exigencia, que ahora prefiero coger la guitarra, que es algo como mucho más espontáneo, ¿sabes? Y esto Claro. yo luego analizándolo también con compañeros y otras personas que se dedican al mundo de la música me decían, es verdad, no nos lo hacen, no nos potencian porque no nos educan desde la emoción que podamos expresar, ¿no? Y precisamente este es nuestro tema que hemos elegido para charlar los dos, de música y emociones, que necesitaremos como 3 charlas o 4, porque que es un tema muy extenso, ¿verdad, Tony? Bueno, a mí me gustaría mucho preguntarte, que es una pregunta que creo que para mí es básica, ¿no? Dentro de la música, de la musicoterapia, siempre decimos que es el vehículo directo para ir a la emoción, ¿no? Haces el Ujú. transporte directo. Entonces, ¿qué opinas tú de esto, de que la música sea un vehículo para mover las emociones? Estoy absolutamente de acuerdo. Yo estoy leyendo mucho desde hace tiempo, además, voy investigando. El otro día hablábamos tú y yo, ese recorrido tan bonito que un libro te lleva a otro, ¿no? Sí. Es muy lindo, yo me dejo llevar por ese recorrido. Y hay un recorrido muy interesante que es Pitágoras, cómo se llega a la música desde ese lugar tan sagrado, ¿no? Luego resulta que los científicos han descubierto que lo que decía Pitágoras, pues tenía mucha razón, que la música hace vibrar el aire, que cuando la cuerda vibra y cuando ocurre con una música vocal, cuando la voz vibra, ocurren cosas muy interesantes a nivel molecular. Y entonces yo creo que la música, eh, es que a veces cuando decimos que la música cura, la gente lo toma de una forma metafórica. Ujú. Y yo lo que estoy descubriendo, cuanto más investigo, más lo descubro, que realmente cura porque tiene una serie de cualidades Es y de hecho verdad. ahora que tanto se habla si el electrón es materia o es onda, Ujú. pues de pronto ahora descubrimos que sí, que hace algo, que cuando se hace vibrar los órganos del cuerpo y cuando se hace vibrar la sangre y cuando se hace vibrar el cerebro, ocurren muchísimas cosas. Sí, sí, Evidentemente la emoción yo creo que tiene que ser de alguna manera un producto de todo lo que te ocurre a nivel físico, ¿no? Porque ujú. está clarísimo que la emoción reside en algún lugar físicamente, es decir, las emociones, tanto las malas como las buenas, se conectan con el cuerpo, ¿no? Se nos Ujú. eriza la piel, lloramos, se nos encogen muchas veces los hombros cuando escuchamos según qué tipo de música. Por Sí, lo es tanto, yo verdad. creo que está muy conectado la cabeza y el cuerpo, psicosomáticamente, ¿no? Totalmente. Sí, además somos energía, y al final es lo que tú dices, la vibración. Se ha descubierto que hace ese poder, que se están haciendo tantos estudios de curación, de que la música sana,
A mí esto me encanta porque bueno, te acuerdas que lo hemos comentado. Cuando hice la tesina precisamente para la universidad, trabajé con todo este asunto de la influencia de la musicoterapia en los estados de estrés y ansiedad y trato todo esto, musicoterapia, sonoterapia, el poder que tiene el sonido, que al final somos 70% de agua, 70-80, según dicen, y entonces eso, claro, la vibración, fíjate cómo nos llega, por ejemplo, con un cuenco tibetano, que sabes que a nosotros nos gustan mucho y yo los trabajo también dentro del mundo de terapéutico, ¿no? Que es una forma muy directa de llegar a otro ser humano con un instrumento que no que emite esa vibración tan potente, ¿no? La verdad es que esto es fantástico, es un vehículo que teniendo en cuenta todo eso y además lo que dices es muy interesante porque Pitágoras ya con la música de las esferas, esto tendríamos un tema aquí muy lleno de matices y que nos daría mucho que hablar, ¿no? Pero sí, la verdad es que si nos centramos también, Tony, lo que se siente, ¿no? Me imagino, nos gustaría mucho que nos compartieras esto. ¿Qué se siente cuando subes a un escenario? Esa magia, ¿no? Que tienes que, ahora ya sé que luego hablaremos de los conciertos de streaming para que nos cuentes que ahora hay otras herramientas que tenemos ahí de apoyo para estar siguiendo por las redes, pero sin lugar a dudas cuéntanos qué se siente cuando subes a un escenario, cuando compones una canción. Este tema a mí me fascina. Bueno, porque has hablado de dos cosas que son opuestas. La composición es Sí, la soledad exacto, y subir al escenario es compartir. exactamente. De tal manera que son los dos polos de la creación, ¿no? Ujú. Por eso lo he Em, hecho, ¿eh? sí, sí. Sabes que pinto también y la verdad Lo es que sé. pintar se parece mucho a componer porque hay un diálogo personal muy interno. Hay un diálogo Ujú. ahí donde lo que haces es o bien con el lienzo en blanco o bien con el papel en blanco cuando tienes una idea para componer. Es un trabajo, digamos, en soledad. A mí me encanta, por otro lado, trabajar en equipo. Sí, No tiene nada que ver, es decir, donde hay que compartir, trabajar en equipo, que se parece mucho, digamos, a una grabación de un disco o ya no te digo cuando ocurre el directo. En el directo ocurren muchas cosas muy interesantes. sí. Cuando todos tenemos que vibrar a la vez, por ejemplo, ¿no? Es decir, Ujú. todos vibramos a la vez, todos estamos en la misma onda, nunca La mejor misma dicho, ¿no? frecuencia. Sí, En la sí, sí, misma sí. frecuencia, ¿no? Y eso es muy interesante. Yo la verdad es que antes de salir a un escenario siempre se tiene esa especie de Gusanillo. nudo, ¿no? Ese gusanillo en la boca del estómago, que yo creo que estoy de acuerdo con las personas que dicen que es ese tipo de estrés bueno, no el malo. Exacto. No. Es el estrés que te despierta porque yo tengo comprobado, lo sé por experiencia propia, que nunca debe uno quedarse dormido en los laureles. Es decir, yo me he dado cuenta que ha habido días que de estar tan acostumbrado, cuando hay semanas que haces 7 actuaciones en una semana, por ejemplo, Madre ¿no? mía. Ujú. Me ha ocurrido en lugares como el Club Café Central, por ejemplo, el Café de Jazz, por ejemplo, y cuando sientes la Sí, sensación de que tienes tu cuerpo tan acostumbrado a esa cosa que te pasa todos los días a la misma hora, tienes que tener cuidado con no relajarte. Y ujú. por una sencilla razón, porque necesitas un estado de alerta. Ese estado de alerta es necesario. Totalmente. Todos tus sentidos están completamente colocados para que ocurra la magia, ¿vale? Ujú. Para que estés conectado con todos los músicos y para que todo eso vibre a la vez. Y me ha ocurrido de salir un día demasiado relajado por la costumbre Claro. y de darme cuenta de decir, Tony, despierta, es decir, vamos, es decir, te has relajado demasiado, ¿vale? Y no debe ocurrir. Entonces hay que poner, esa parte del estrés es el estrés necesario, el que te hace Sí, sobrevivir. sí, Digamos, el totalmente. estrés para el que estamos hechos evolutivamente, que es el estrés que nos despierta y el que ¿Sabes te hace estar. cómo, ¿sabes cómo se llama en psicología distrés? Es el Ajá. distrés, que es ese puntito que necesitamos todos, efectivamente, para lo que dices tú, para tener la energía, para poder hacerlo de una forma, pues que nos estamos preocupando un poquito, para poner ese interés, ¿no? Y también activa unos mecanismos cerebrales que nos ayudan precisamente, nos ayudan a que esa tarea la llevemos con eficacia, ¿no? Sí, sí, vamos, que le Sí, pasa a una serrería
y se lleva un dedo para adelante. Quiero decir, o sea, Exactamente, exactamente. Se relaja tanto que no. estás pensando en qué vas a hacer el domingo por la tarde y cuidadín, no. Es decir, a un Sí. músico no le pasa eso porque no te vas a llevar ningún dedo para adelante, pero sí puede ser que de pronto digas, ¿qué ha pasado con esta canción? Que tenía que Ujú. tener chispa y no la tienes. ¿Qué ha pasado, no? Claro, Entonces, claro, esa claro. chispa que tienes que tener viene de ese distrés, evidentemente, ¿no? Sí, 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 sí. Es una franja muy delicada porque si te pasas de preocupación, hay un momento en el que estás fuera de frecuencia porque estás demasiado estresado, ¿vale? Correcto. Y Sí, entonces sí, hay un sí. punto ahí donde tienes que tener cuidado para estar justamente en la franja de en medio para que todo eso ocurra, Sí. ¿no? Que busquemos ese equilibrio entre un camino y el otro. Claro, porque si no, si te vas a demasiado el estrés, parece ya vas con un león pegado al culete, ¿no? Te está venga a perseguir y ya te viene todos los nervios y toda la acción, ¿no? Pero sí, sin duda a dudas no se puede uno relajar en el sentido que tú dices, pero sí que disfrutar, ¿no? Que es al final lo que haces. Lo que pasa que sí que es verdad que cuando uno tiene un hábito de hacer tantas cosas, pues, o sea, de hacerlo con tanta frecuencia puede caer en esa sensación de Ujú. relajarse, ¿no? Y Tony, cuando los procesos creativos que me llaman mucho la atención, me parecen tan interesantes, porque hay, como bien sabes que la parte emocional está muy conectada con nuestro cerebro límbico, ¿no? Que es el cerebro emocional, ¿no? Y ahí, ¿a qué hora, por ejemplo, tienes alguna hora en especial donde salen las musas y las mariposas? ¿O no? ¿O cómo desarrollas, por ejemplo, un proceso creativo? ¿Cómo te viene a una hora determinada? ¿Piensas primero en una letra y la escribes y después te viene la música? ¿A veces te viene la música primero y después te viene la letra? ¿Cómo funcionas en este aspecto? Bueno, hay una parte que es método y forma parte más bien de la metodología de un taller. Esto viene Ujú. un poco también de la frase que decía el maestro Picasso, creo que la decía, que si las musas me vienen, me llegan, que me pillen trabajando, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Evidentemente las musas puede que te lleguen y estás en el autobús o en el metro de Madrid y puede que te llegue una idea. Yo siempre llevo una maletita con un cuaderno para anotar. Hoy en día el teléfono es una maravilla porque puedes incluso grabar Grabarte, algo. sí. Hay veces que ahí me vienen melodías a la cabeza y de pronto me viene una melodía que realmente en ese momento no sé si la he podido escuchar en la radio, la he soñado o no sé porque a lo mejor de manera inconsciente iba un chico al lado y a lo mejor se la ha escuchado de su móvil. No lo sé, pero ni me lo pregunto. Lo que hago es grabarlo. Vale. Y luego ya veré qué pasa con esa Ujú. melodía. De tal manera que yo mi Sí, teléfono lo tengo lleno de grabaciones de pequeños clips de melodías que yo luego a la hora del taller, cuando viene mi compañero José Taboada con la guitarra, solemos hacer un día por semana en sí, casa y tanto él trae notas armónicas como yo traigo notas melódicas. claro. Esas notas las juntamos en el taller y a partir de ahí, bien sea un entrenamiento con cualquier poema o con una versión de alguien que nos apetezca, por Ujú, ejemplo, tocar, o bien sea con lo que sea, hacemos ese taller. Si ujú. estamos con un proceso de creación para un disco, evidentemente ese proceso de taller lleva un primer entrenamiento para hacer un poco manos y voz y luego empezamos a jugar con las letras, con las palabras, a ver cómo le queda el traje de esa melodía. Claro, Y ahí hay un claro. proceso que es puramente técnico, Sí, donde a ver cómo le queda el traje, este traje no le queda, vamos a por otro traje. Y vamos sí, jugando. claro. Dentro de ese proceso técnico hay un Ujú, momento donde surge la chispa, la magia. Y en ujú. ese momento, que puede que haya días que no venga, pero hemos trabajado, de pronto nos miramos José y yo y decimos, ahí va, aquí ha pasado algo, ¿no? Y es porque de pronto algo se ha unido entre la melodía, la armonía y la Unía, letra ujú. y se ha unido de alguna forma donde ha ocurrido algo alucinante. Y en ese momento es donde nos miramos José y yo y decimos, aquí hay tema, ¿no? Y entonces Sí, nos sí, paramos, sí. repetimos la estructura, la grabamos, la tal, y entonces buscamos ese momento donde la magia se conforma justamente entre tres cosas diferentes, ¿no? Eso no pasa todos los Sí. días. No, 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 claro.
es muy interesante. Mira, te dicen aquí que la magia eres tú y tu forma de cantar. Qué bonito, ¿eh? Sí. Bueno, sabes que cada uno tiene una voz. Lo que sí te puedo decir con eso, mira, se puede producir un proceso solamente intelectual. A mí me ha pasado con algunos artistas que cuando he ido a conciertos, de pronto he dicho, ahí va, a mí me pasa, aquí no me pasa nada. Vale. ¿Qué ocurre ahí? No Pues que hay, es no un hay, no hay proceso, emoción, ¿no? exactamente, es un proceso intelectual. Hay cantantes que o no traspasan la barrera o no lo sé, algo realmente Sí, extraño. Y yo creo que es que ocurre con todas las artes que te sí. puedes quedar únicamente en el proceso intelectual, También, sí. solamente, y no traspasas al proceso emocional. Claro, esto es muy interesante lo que dices, claro, porque supongo que ahí influye que seas más mental, seas más emocional, o seas, pues, tu carácter, tu personalidad, ¿no? O también que seas demasiado técnico. Indudablemente, yo creo que yo he aprendido, Tony, que las mejores decisiones y las mejores cosas que he hecho han sido, ahora mismo pienso que son mucho más mediadas por la intuición y por dejarme llevar por ese momento, por esa magia, que cuando lo cerebralizas todo, porque cuando lo cerebralizas, evidentemente no estás dejando entrar a la emoción, ¿no? Y ahí es cuando, y volviendo a lo de componer, Tony, yo comparto contigo esa área. Mira, he podido en dos ocasiones sanar, pues, mira, recuerdo que cuando mis abuelos murieron hace ya muchos años, pero murieron los dos lamentablemente les atropelló un coche aquí en Barcelona en los cinturones de la litoral, ¿no? Y recuerdo que yo era jovencita, tenía entonces 20 años, 19, 20 años. Y todo ese dolor que llevaba dentro, Tony, no lo pude sacar hasta que fui capaz de expresar en una canción. Me acuerdo que además soñé la letra. ¿Te ha pasado alguna vez que hayas soñado una letra, que hayas tenido que levantar, verdad? Y que Sí. es un momento, lo que decíamos, esto de las musas, que es tan mágico. Y yo, al escribir esa letra, Tony, creo que fue mi forma de empezar a elaborar el duelo y poder sanar porque me parecía como que les expresaba toda esa tristeza de alguna manera que llevaba dentro, ¿no? Y luego Ujú. me pasó también cuando murió mi padre hace ya 10 años, pues 2 meses antes no podía dormir una noche y me puse música y estaba escuchando a Nat King Cole con su hija, con Natalie Cole, Unforgettable. Y esa canción, Tony, también me penetró de tal manera que me inspiró para escribirle a él una letra que se llamaba Inolvidable. Y Claro. también me ayudó muchísimo dentro de todo lo que es el proceso de duelo poder hacerlo, ¿no? Porque mi padre era una persona muy querida y muy especial para mí. Entonces, hablo de esos procesos creativos, cómo nos conectan también con nuestra parte emocional, ¿no? Y a esto podemos unir, Tony, la parte de que cómo la música nos puede curar, hace de bálsamo ahí de nuestras heridas, ¿no? Sí, sí, de muchas maneras diferentes, De muchas maneras diferentes. tanto escuchándola como cantándola Exacto. o tocándola. Es decir, que entiendo que hay distintas formas de que te ayude la música. Una de ellas es el simple hecho pasivo de escucharla, porque eligiendo la música correcta para el momento correcto, se pueden Sí, canalizar las emociones. Si te hace falta, como decimos en mi tierra del sur, desfogar y te pones la música adecuada y te pones a saltar con ella, te puede ayudar muchísimo a soltar un montón de tensiones que tienes, así como si tienes algo, como tú decías, una pena escondida, una música correctamente y adecuadamente elegida, te puede ayudar a sacar esa emoción en forma de unas lágrimas que son seguramente lágrimas medicinales y curativas y, sí, y también pues, desde el punto de vista de tocarla, es decir, y no hace falta ser músico, es decir, yo te doy un tambor con un buen par de mazas y vamos a tocar un ritmo determinado que te entre en el corazón y que se parezca al del corazón y estoy seguro que se entra en un estado de conciencia determinado que ayuda muchísimo. Yo he salido de sesiones de percusión
son fantásticas. fino, fino filipino, o sea, Sí, pero vamos, sí, 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 es verdad. Es, limpio. es muy, mira, vivo con un percusionista porque Andoni, mi pareja, es batería y toca Andoni también. Leiva, es Leiva. Andoni Leiva, Le este. estoy viendo pasar por el rodillo de, de diálogo. Es muy fan tuyo, ¿eh? Ah, Le, qué le, bien. le, Andoni, le un encantas, saludo, le tocayo. encantas. Sí, y la verdad es que la percusión, mira, ahora que dices eso de lo que está sacando también todo este confinamiento, es el talento a las terrazas, que por ahí andan algunos programas sacándolo de Balcon Talent y todas estas cosas, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que volviendo a esta idea de lo que provoca la música y las emociones, hay un chico que se suele poner, Tony, aquí en una terracita cerca, que yo creo que no puede ir a las clases de percusión y se ha sacado dos tambores de pintura grandes y tiene las mazas y las baquetas. Y entonces por la tarde, más o menos a las 5 de la tarde, se pone a darle ahí caña Claro, como si no hubiera un mañana claro. y es tremendo, ¿no? Y la verdad es que saca supongo, parte de su energía así también, ¿no? Y mira lo que se está produciendo ahora pues con melodías como la famosa Resistiré, ¿no? Que ha sido el himno nacional del Sí, bueno, aquí confinamiento. en mi calle la cantamos todos los vecinos. Es una calle de casitas pequeñas y tal, y entonces salimos todos a la puerta de casa y bueno, y la cantamos todos Sí, cada tarde. sí. Nuestros perrillos salen para saludarse también, Para o sea. saludarse también. Oye, una recomendación preciosa, que aunque luego vamos a decir más cosas y vamos a hablar más de álbumes y canciones tuyas también, pero me encanta esta versión que habéis hecho tan bonita del mes de abril, que Para Médicos Sin para Fronteras. Médicos Sin Fronteras, preciosa, ¿eh? Que la gente Es muy la... lindo. Bueno, yo creo que como todos estamos aquí, pues en lo que, colaborando en lo que podemos y ayudando en lo que podemos, sirviendo con estas ventanas que, como la que tú abres hoy, para acompañar a gente. Esta charla yo creo que le viene muy bien a muchísimas personas. Lo sé por experiencia, porque muchas veces me ponen mensajes desde muchos puntos del mundo, Sí, Ecuador, Colombia, Chile, qué y bueno. de pronto dice la gente que muchas gracias, porque de pronto, pues bueno, se sale fuera de lo normal porque la Sí, televisión ya sabemos lo que hay, son todos o noticias que te estresan más o programas preestablecidos que se salen un poco de, bueno, y esto se sale de esa cosa de tan preestablecida que yo creo que, en fin, ayuda mucho. sí, Y yo la verdad es que me he metido en 20.000 cosas de estas y mientras tenga un ratito, pues lo claro, hago. No solo eso, sino, bueno, la Zanahoria Fest, conciertos yo me quedo en casa, o cualquier sí, iniciativa de banco de alimentos. Bueno, mientras fantástico, podamos, pues yo creo que tenemos que claro. estar un poco echando una mano, ¿no? Claro que sí, es una forma de compartir el talento, las cosas que te hacen bien, ¿verdad? Lo que hablábamos ayer también, que al final lo que te hace bien es como que tienes la responsabilidad de compartirlo con otros, porque de esa manera tú sabes que llegas a más personas también y les haces un beneficio, ¿no? Esto es fantástico. Uh -huh. Y pues bueno, mira, Tony, hay una cosa que ahora se habla dentro bueno, pues de la psicología, vamos a decir un poco más metafísica, y ahora resumimos las emociones en dos. Aunque normalmente son entre cuatro y cinco, la comunidad científica no se acaba de poner de acuerdo, pero a mí me gusta mucho, Tony, hablar del concepto de dos emociones que creo que recogen todas o todos los estados también, ¿no? Una sería el amor y otra sería el miedo. ¿Qué te parece? Porque en el amor estarían recogidas pues la alegría, el compartir, bueno, pues todo lo que consideremos emociones positivas. Y desde el miedo recogemos pues todas las emociones y estados, ¿no? Pues tristeza, ansiedad, depresión, pues todos esos estados que nos llevan al ser humano a estar en conflicto con nosotros mismos, ¿no? Entonces, Entonces, el odio como emoción viene, o la ira viene provocada por el miedo. sí, Uh -huh. sí. Es interesante este concepto porque las recoge de una forma es una forma más metafísica, pero cada vez hay muchos neurocientíficos que están más de acuerdo con ellas, ¿no? Porque es verdad, si lo piensas, en el miedo es lo contrario al amor, ¿no? Porque en el amor recogemos toda esa sensación
de positivismo, de ilusión, de enfocarnos en un aspecto desde la vida, desde la no dualidad, ¿no? ¿Ya? Y sin embargo, desde el miedo, pues entramos en todos esos estados que nos llevan bueno, pues a estar en un proceso de lucha con nosotros mismos, ¿no? Y al final el miedo nos lleva a las conductas, yo creo que más peligrosas y más patológicas, pero siempre hay miedo detrás, ¿no? Entonces, ¿tú crees que el discurso del odio viene del miedo a lo diferente, por ejemplo? Por ejemplo, ¿Ya? exactamente. Sí, 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 sí. Es un tema muy interesante que también nos daría mucho juego. Pero bueno, te lo decía porque ¿qué te parece eh, si nos recomendaras o nos dijeras alguna canción que tú crees que tuya, por supuesto, o si luego quieres otra, que tú crees que exprese de una forma muy directa el amor y otra que pueda expresar el miedo? ¿Qué te parece? Bueno, la segunda es más difícil. La segunda es más Eh, difícil. la primera quizá es más fácil. Eh, a mí, la verdad es que no sé por qué me ha venido la música clásica a la cabeza. Yo la escucho muchísimo, Sí, a mí también me gusta mucho. porque la música clásica resulta que, a ver, para mi cerebro tiene básicamente una cosa Ujú, que no tiene otra, si es que no es vocal. Al no ser vocal, la parte de mi cerebro que tiene que entender lo que dice un texto se relaja y únicamente el cerebro se limita a disfrutar de la abstracción de la música, es decir, a lo que me expresa la ujú. música en sí. Y no hay nada como ponerte unos buenos cascos o si tienes un buen equipo, poner un buen equipo en casa con unos buenos baffles, pero vamos, con unos buenos casquitos pequeños también se soluciona y escuchar, ¿qué te digo yo? No sé, Albinoni, escuchar, por ejemplo, el piano de Chopin, por ejemplo, Ujú, me encanta. cualquiera de estas cosas son realmente eh, nutritivas para el alma. Yo creo que dan de comer al alma de alguna manera, ¿no? O de Sí, beber, como quieras llamarlo. sí, sí, Pero sí. de alguna manera sí que mm, y el amor, además, el amor universal. No estoy hablando del amor a una persona en concreto, sino cuando escucho una música tan bella como esa, cualquier música clásica que sea tan bella, yo creo que es el amor universal, es el amor en sí, ¿no? Ujú. Y en cuanto al miedo, me parece mucho más difícil. Eh, Creo también, por supuesto, en la música clásica, al tener tantos movimientos, que si sigues realmente qué está pasando con esos movimientos, sí que descubres que hay rincones en movimientos de según qué piezas, que puede ser que te metas Que en te lugares, evoquen. Ujú. porque si realmente yo recorro caminos, es decir, yo me Sí, meto con Mozart a escuchar a Mozart, o me meto, ¿sabes? O Stravinsky, por ejemplo, y realmente hay ujú. lugares extraños Sí, donde desconoces lo que pasa y te produce una sensación parecida a sí, la a la del miedo, ¿no? Creo que la música clásica tiene tanto amplio, o sea, un rango tan amplio de expresivo que en ella contiene todo, ¿no? Sobre todo, te digo esto porque no es tan evidente como decirte, mira, esta letra que habla del miedo, evidentemente, pues sí, te puedo decir algunas letras o poemas que realmente son, que realmente te avisan explícitamente de algo. Pero prefiero dejarte esa cosa con la música clásica, me parece una buena recomendación para todos los que nos oyen, porque creo, además, lo he hablado antes con Pedro Guerra en mi café, que decía que sí, recuperar un buen rincón de casa y una escucha de un disco, esa cosa de los occidentales, que tenemos que ser productivos y hacer algo todo el día, bueno, pues hay que recuperar ese no hacer nada, simplemente escuchar buena música y cogerte unos cuantos movimientos de una buena sinfonía de Mozart, por ejemplo, y vas a ver como el miedo, el amor y todas las emociones están ahí dentro, sí, ¿no? sí, 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 es verdad. Yo creo que esto que dices, el miedo, especialmente imagínate en el cine, para evocar las emociones, esas bandas sonoras que hay de películas que sin esa música, yo estoy segura que no nos hubieran hecho sentir la emoción del miedo, ¿no?
indudablemente. Y del amor, bueno, miedo, es verdad que, mira, hay un Paganini, además hay un libro fantástico que se llama El violín del diablo. Brutal, Paganini es brutal. Es brutal. A mí Paganini yo creo que me ha hecho sentir miedo, porque tiene una conexión con esa parte oscura, ¿verdad? Con la Sí, parte oscura yo creo que del ser humano, sí, que yo creo que él la conocía. Y sí. entonces, y ese libro la verdad es que es fantástico, a mí me gustó muchísimo, El violín del diablo, está muy bien. Yo diría esa. Y de amor, yo voy a recomendar tuyas, porque no es por hacerte la pelota, ni muchísimo menos, pero a mí me encanta contigo. Me encanta esa canción. Es Maravilloso. preciosa. Soñar contigo, Ujú, un beso de esos, ujú. y diría unas cuantas. Luego ya recomendaremos un álbum también, pero yo creo que canciones de amor son preciosas. Tienes unas letras, la verdad es que llegan al corazón y además mm, que lo comparten y lo he visto mucho. Mira, soñar contigo es adorable. Tienes una forma de combinar, crear magia, pero de combinar los sonidos de una forma tan elegante, diferente, equilibrada. No sé, me resulta tu música me resulta súper elegante, Muchas gracias. Oye, mira, sensual. Noemi, si te parece, hay alguien que pregunta, que es una seguidora que pregunta, ¿por qué Sí, gustándome tanto la música? Hay días tristes en los que no puedo escuchar música porque me invade la tristeza, ¿no? vale, Estoy muy de acuerdo con Andoni, que le contesta después, que es que como sí, van pasando así, muy que bien, te no es estás malo, fijando. que no es malo sentir la tristeza. Yo, No, precisamente sin haber visto lo que dice, sin haber visto lo que escribe Andoni, le iba a contestar que es que igual tenemos miedo a veces también de dejarnos llevar. Y yo creo que a mí me ha pasado también esa sensación de, wow, qué triste me pongo con esta, no, no sé si hacerlo y tal. Hay que abandonarse un poco a eso porque es interesante dejarse llevar y fluir con esa tristeza. Y si tienen que totalmente. salirte dos lagrimones, te salen dos lagrimones y se acabó, ¿no? Sí. Tampoco pasa nada. Yo creo también, Tony, que en esos momentos yo me pondría música melancólica, porque en musicoterapia defendemos este concepto un poco de ¿por qué cuando estoy triste me voy a poner música alegre? No. Ponerse, por ejemplo, como has mencionado a mí, Chopin, Chopin cuando estoy melancólica, los nocturnos de Chopin me encantan. Sí, 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 sí. Me gustan muchísimo y me regodeo con lo que la palabra significa en esa melancolía, pero no sé si qué opinarás, Tony, pero hay una melancolía que también es agradable, Sí, 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 sí. ¿verdad? Sí, sí. Porque Porque quiero decirte, hay canciones, mira, ahora sí que me ha venido una canción a la cabeza, pero sí, cuando escuchas a Serrat, llueve tras los cristales, llueve y llueve, sí, y hace qué un día bonita. de esos lloviendo y te la pones y y tienes el ánimo como la propia lluvia, y dices, madre mía, si es que ya está, se acabó, no quiero más, ¿no? Es Sí, absolutamente humano. Lo que tú dices es sincronizarse con la propia naturaleza, ¿no? En lugar de eso intentar es. ir a la contra, fluir con ello, ¿no? Me parece, Ujú. ¿verdad? Sí, porque yo creo que tienes que dar rienda suelta, lo que decías tú, ¿no? A esa emoción, porque las emociones están hechas para sentirlas. Lo que pasa es que nos han hecho como que no las digamos, ¿no? Como que si me siento triste, disimúlalo, para que, pero es todo lo contrario, eso es lo que nos hace enfermar. Al final es psicológicamente lo que nos hace enfermar es no sentir Claro, y estamos en ese proceso de cuando siento, me permito, ¿no? Me doy el permiso, que se dice mucho dentro de la psicología, de la Gestalt, y me doy el permiso de sentirme de esta manera y sí, me siento triste. Y en sí, esa melancolía, pues también tengo el derecho de recrearme, ¿no? Entonces sí. esa es un poco la idea a nivel emocional. A ver qué más cosas nos dicen. Salen ritmos diferentes, todos son iguales de válidos y igual viven, no me ha dado tiempo a leer, asumir Víctor las Falla, emociones. querido primo, válido y todos se Aparecen, viven igual que la tristeza. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sí, estamos de sí, acuerdo. sí, sí.
Aunque A mí ir, lo que me ha aunque, pasado con el ritmo, a mí me ocurrió una vez que, sí, bueno, un analista que conocí, con el que estuve yendo durante un tiempo, sí. utilizó un tambor, no sé exactamente cómo se llaman esos tambores, que son como de indios. Se lo he visto en las películas de los indios de Norteamérica. Ah, Es un vale. tambor plano, Sí, dum, 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 dum. Y la repetición constante de la vibración me hizo salir una emoción qué eh, chulo. impresionante, porque lo único que hicimos fue que yo tenía que dar un paseo mental por un lugar Qué y dejarme bonito. llevar y hacer una especie de sueño lúcido, ¿vale? Y en ese Mira, sueño lúcido llegué a llorar, pero llegué a llorar sin saber exactamente por qué. porque Chamánico, me dice Andoni, sí, sí, chamánico. es que mira, Andoni trabaja este tema de la terapia de sonido, eso que acabas de decir, con gons también, Claro, Tony, ponerte en el centro de 4 gons gigantescos, claro, eso es claro, brutal. Lo que tú claro, dices, sí, te puede hacer llorar, te puede hacer reír, te sale en una emoción porque mueve toda esa vibración que comentábamos antes, ¿no? Y claro, esto es magia, es una cosa fantástica, la verdad. Es muy claro. potente, te conecta con la tierra, claro. Claro, dice Andoni, claro, Sí, 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 totalmente, sí. chamánico. Sí, 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 sí. sí. Oye, Tony, ¿qué podríamos recomendar para, por ejemplo, el estrés? Música para cuando tienes estrés y ansiedad. ¿Qué te ayuda a ti, por ejemplo, en Bueno, estos momentos? yo, o sea, tengo varios recursos desde hace un Sí, tiempo a esta parte, desde hace 5 años más o menos, empecé a aprender recursos para la ansiedad. Yo que también es verdad que he cambiado de vida y también, bueno, me he quitado de muchas cosas y he aprendido a que teniendo menos se tiene más. sí, es verdad. Qué Y bueno esto que bueno, dices. entonces, yo lo que tengo varios recursos el móvil, por ejemplo, me ayuda muchísimo porque tengo un montón Sí, de archivos de sonidos especiales ujú, y hay unas cuantas aplicaciones que son fantásticas. Hay aplicaciones que tienen hercios determinados sí, y es hay verdad. incluso aplicaciones que tienen unos algoritmos que captan el ambiente, bien sea el ambiente exterior, porque digamos que o sea, el micrófono o el audífono del cacharro capta los ruidos ambiente y en base a eso crea una gráfica de sonido Una onda y sonora, ¿no? sí, es Sí, fantástico, es sí, fantástico. qué bueno. Esta se llama Endel, que me pregunta Víctor Falla si es Meditopía. Meditopía también es otra aplicación que tengo porque de vez en cuando pues también... Pero te voy a decir una cosa, sin tampoco andar con demasiadas sofisticaciones, yo es que soy un loco de estas cosas, entonces tengo todo Sí, tipo de frecuencias de onda y sí, todo sí, tipo de... sí. Yo creo que todo, en fin, cualquier cosa de estas te puede servir. Pero te digo la verdad, teniendo un móvil con distintos tipos de música y hay una música relajante, la típica música relajante, muchas veces yo he aprendido a respirar y muchas veces voy en un autobús por Madrid o simplemente cruzando un par de calles y siento esa sensación de ansiedad Ujú, y con una música relajante aquí en los auriculares y simplemente sintiendo mi respiración, de pronto veo como totalmente. el mundo de alrededor va deprisa y yo voy despacio. Esa Sí, sensación de desconectarme con toda la prisa que parece que te quiere contagiar, la gente que corre por las escaleras de metro, la gente que te pega un codazo y sube para arriba corriendo y baja corriendo. ujú, Entonces yo lo que hago es respirar, sentir mi respiración, respirar 6 veces seguidas, 8 veces, diez sí, veces y digo, ahí va. Si de pronto me he olvidado de la gente que corre, ahí va. sí. Si de pronto he llegado a la estación y se acabó, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es fantástico lo que dices, Tony. Y además, la respiración es algo que llevas contigo. No tienes que hacer ningún, o sea, no es, es un instrumento y al igual que la voz, que también la voz se puede utilizar a nivel terapéutico con... Mira, hay un ejercicio muy chulo que se llama el sonido del universo. Uh -huh. Y pones los pulgares aquí, Ajá. te tapas los ojos, Ah. te tapas los ojos con mucha fuerza Uh -huh. y
A ver, un momentito. Ahora. Perdón, no sé qué ha Bien. pasado, que al quitarme los cascos igual he liado algo. Perdón, ¿eh? Ya estás Está aquí. bien. Sí, Vale, y te y tapas los ojos te tapas entonces los con ojos fuerza. muy con fuerza, te tapas con los pulgares los tímpanos y entonces Sí. estás así un rato Ujú. que irás notando como una sensación como de profundidad. Cuando vas aprendiendo, cuando vas sintiendo esa profundidad unido a la respiración, vas sintiendo, incluso puedes oír los latidos de tu corazón. Claro. Incluso oyes también los sonidos también interiores. Y la verdad es que es un ejercicio fantástico, que nos lo enseñaron, me acuerdo, en un taller de cuencos tibetanos, precisamente, y Claro. fue muy interesante. Y lo llamaban el ejercicio del sonido del universo. Ah, Qué, interesante. Bueno, qué antes que bonito. hablabas tú de la armonía de las esferas y tal, yo que soy un loco de eso, Sí, hay libros maravillosos como este de Godwin, lo leerás al revés porque está invertido en la cámara, sí, sí, Macrocosmos, Microcosmos y Medicina, qué los bueno. mundos de Robert Flood, de Atalanta, Ujú, y la armonía de las esferas, que es una especie de, digamos, de compendio donde te colocan, digamos, distintos escritos y teorías desde el principio de la historia hasta nuestros días, hasta la física cuántica, sí, toda la gente que habla acerca de la armonía de las esferas, es decir, qué cómo bueno. el universo vibra y cómo los planetas tienen una vibración determinada que no Mm, suenan porque evidentemente no hay atmósfera para que llegue su así es. sonido, pero que lo que To- antiguamente intuían los antiguos, o sea, sí, sí, ahora la ciencia demuestra que que es sí, verdad. que suena y de hecho cualquiera que sea curioso de los que nos están viendo pueden Sí, acceder en internet, en la misma página de la NASA, tú accedes a los sonidos de la rotación de los planetas. es súper Cada planeta tiene una interesante. frecuencia determinada y si vieras la frecuencia que tiene Saturno, por ejemplo, es realmente impresionante. A mí me Mm, impresiona. Yo me lo he sí, puesto con auriculares y me he quedado respirando un rato en silencio, en la oscuridad, y y es una, realmente es de las sensaciones más potentes que sí, puedes tener sin salir de casa, ¿no? sí, sí, totalmente de acuerdo. Es que vibras con una frecuencia de armonía, que al final lo que haces es crear un equilibrio en el interior y eso es una forma fantástica de reducir la ansiedad, ¿no? Y lo que decías tú, lo más práctico, que estos son conceptos más metafísicos y ya quizá es para gente que le interese adentrarse y profundizar más, pero una cosa a nivel práctico, desde luego, indudablemente es la respiración. La respiración es práctica, te acompaña, la tenemos que rescatar. Además, la respiración abdominal, que es muy importante, llevar el aire para oxigenar bien todos nuestros órganos por dentro, no quedarnos en esta parte, porque en esta parte, justamente aquí, tenemos el plexo solar, que es donde se localiza la ansiedad, que es el punto de la ansiedad. Y Ujú, respiramos solo con medio cuerpo. ujú, No, tenemos que aprender a esa respiración abdominal que cuando cantas es necesaria para que la voz salga en toda su ujú. plenitud. Entonces, fíjate lo importante que es que respirar es vida. Además, parece, Tony, yo lo digo en consulta esto siempre, para mí, tan importante como hacer un trabajo personal, yo siempre digo, para mí la herramienta fundamental, aparte de los cuencos tibetanos, porque soy una enamorada de ellos y de todas las sonidas y las frecuencias que emiten, para mí es la respiración, es la herramienta que tienes ahí a mano siempre y la puedes echar, la puedes utilizar en cualquier momento del día. Lo que decías tú, vas Sí. en el metro, vas en el tren, vas en cualquier situación o estás pasando incluso estrés laboral porque tu jefe, yo que se te ha pasado cualquier cosa en el trabajo, pues indudablemente puedes meterte un momentito en el baño y hacer unas respiraciones también para calmarte un poco, ¿no? Bueno, yo Entonces lo he hecho. esto, sí, yo también, Yo yo lo he lo hecho porque de hago, pronto he dicho, uy, 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 y he uff, hecho plas, sí. o sea, un baño, apagar la luz, sentir mi respiración adentro, fuera. ¿Sabes qué estaba pensando ahora, justo cuando me decías eso? Que evidentemente yo he descubierto hablando con muchas personas acerca de este tema, que suele pasar con algunas personas que según dices, tienes que respirar para ayudarte a ti mismo, y te dicen, Ujú. uy, ¿qué dice? Respirar. Pero ¿qué va? Yo eso no, o sea, quiero decirte, hay una primera actitud que es la que te lleva a respirar, que es querer.
totalmente. Si no existe esa primera fuerza motriz Ujú, de tener una cierta curiosidad científica por ti mismo, sí, por ver qué pasa, nunca podrás pasar esa pequeña línea, que es una pequeña línea dibujada con una tiza en el suelo. Solo sí, tienes que pasarla. Pero hay totalmente. muchas personas que directamente niegan que eso pueda servir de algo. Ujú, sí, Niegan que eso pueda servir. ¿Cómo va a servir respirar? De tal manera que lo primero para mí es querer, tener curiosidad. Yo siempre he dicho, utiliza la curiosidad científica. ujú, Mira a ver qué pasa. Mira a ver qué pasa. Hay personas que están tan estresadas que ni siquiera tienen tiempo para respirar. ¿Te has dado sí. cuenta lo que es? Es impresionante. Me lo dicen, Tony, en consulta. Dice, no he tenido tiempo para respirar. Digo, pero ¿cómo no has tenido tiempo para respirar? Te mueres. Claro, Porque es algo tan vital y tan claro. fácil, además de utilizar, que la verdad Claro. es que esto se nos olvida, ¿no? Se nos olvida. Tiene mucho que ver con ese pensamiento oriental de parar el diálogo Sí, interno. sí, sí, Es sí, decir, sí. una vez que tú respiras y eres consciente de tu propia respiración, ya se te va de la cabeza esa cosa a la que el hombre occidental está tan apegado, que es la continuidad del pensamiento. Es decir, Sí. esto, lo otro, tengo que hacer esto, lo otro, pero bueno, papá, pero llego tarde, papá, la reunión, no sé cuánto, tengo que hacer esto y lo otro. Uy, me he dejado encendido el puchero. Uy, no sé cuánto, se me ha olvidado tal cosa. Tenemos Yo, miedo a soltar Sí, eso. yo creo, Tony, que va muy relacionado con lo que decíamos al principio, que está también como mal visto a veces estos conceptos socialmente, porque parece que eres un friki. Si te pones a respirar, te paras un momento, tomas conciencia, parece que eso es como solamente para, como hablábamos ayer, solamente para gente oriental, cuando realmente aquí en Occidente tenemos que aprender a hacer ya como, es como un botón, como tú Ya, decías. Sería como pensar en la respiración como algo que puede aliviarme en un momento en el que necesito rápidamente tomar conciencia de cómo me encuentro. Además, que esa agitación que sentimos cuando no le hacemos caso es cuando nos lleva a estados mucho más preocupantes. Y además, fíjate, la ansiedad y el estrés, cuando no se controlan, y aumentan, aumentan, no les hacemos caso porque no les prestamos atención, se convierten en depresión. claro, claro. Ese es un poquito el camino. O sea que fíjate qué importante es esa parada, ¿no? Yo diría que sería como, para que la gente se quedara con este concepto, como la idea de hacer como una especie de anclaje, ¿no? Como decir, oye, la respiración me conecta conmigo mismo y con una parte, y es un beneficio, es un autocuidado, como es un regalo que me hago a mí mismo y que lo tengo conmigo, ahí en mi botiquín del día a día, ¿no? Esto es algo fantástico. Bueno, Tony, que se nos va el tiempo, ya sabía yo, y cuéntanos un poquito lo que estás haciendo ahora con los conciertos, con el tema del streaming, cómo va a Bueno, funcionar esto. Cuéntanos un poco. bueno, parte del día es hacer oficina bueno, conectarme con mi gente de la discográfica, que tenemos un equipo muy transversal. Es un equipo pequeñito, bien avenido, es una pequeña familia porque es una compañía independiente, pero Sí, estamos todo el rato en contacto y ahora estamos reinventando, puesto que, como sabrás, se nos han caído un montón de conciertos, y igual que todos los músicos, estamos reinventando un poco la manera, de tal forma que claro, preparando por un lado contenido para Spotify, que estamos haciendo una pequeña selección de grandes directos y estamos fantástico. masterizando los directos. Estoy haciendo una selección de canciones, digamos, buscando un máximo común divisor de cada una de ellas, en la que tiene un pequeño fallito de lo que sea, de sonido y tal, entonces esta sí, esta no, esta sí, esta no, y hacer una recopilación de las mejores grabadas para poder tenerlas en Spotify y ofrecer un contenido nuevo a nuestros 160.000 seguidores mensuales en Fantástico. Spotify. Eso por un Claro, lado. Luego, por otro lado, yo me quedé a mitad de un disco con este confinamiento. sí, Aunque no me dejan todavía llenar un teatro, no se puede y seremos los últimos, pero sí yo sí, creo que me van a dejar ir al estudio, porque al fin y al cabo en un estudio tengo un cristal claro. delante bueno, y el ingeniero está a más de 3 metros, por lo tanto, me dejarán terminar el disco, supongo,
Y como tú decías, el streaming es una solución a medio plazo porque estamos un poquito recién nacidos en el mundo de la tecnología, nos hemos dado Ujú. cuenta, nos ha empujado toda esta situación nueva, Sí. pero yo estoy haciendo mis pinitos ya. Hemos lanzado varias grabaciones de 4 músicos con multipantalla. Estos días, de hecho, después de la charla contigo, voy a estrenar otra de nuestras versiones que hemos hecho también a Ah, qué multipantalla. chulo. La Y, escucharemos. y bueno, y estamos un poco reinventándonos. Yo creo que como Claro, muchos sectores, el sector de sí, todos los sectores, incluso el nuestro, también todos, se está reinventando, porque se hace totalmente. mucha consulta también telemáticamente. Sí, Y, sí. y Yo, bueno, yo afortunadamente ya trabajaba telemáticamente, pero ahora indudablemente se ha potenciado mucho más el trabajo así, ¿no? Y imagínate, ya para cerrar, Tony, y recomendar también algún disco que nos gustaría que recomendaras. Y sin la música, este confinamiento, yo creo que no hubiera sido igual. Estoy convencida de eso. Y yo me gustaría hacer un llamamiento para apoyaros y apoyarnos a los músicos, porque además creo que es un sector súper solidario que ha hecho cosas muy bonitas en este tiempo y creo que ahora lo menos que podemos hacer es apoyaros y vamos, intentar pues escuchar cuanto más vuestros discos, ir a los conciertos en cuanto se pueda, estar ahí al corriente de todo lo que se haga dentro de este ámbito y de este sector para que siga en alce y podamos seguir disfrutándolo, ¿no? Porque tantas cosas nos ha producido. Yo creo que sin la música, yo creo que nos ha salvado de caer en la locura. bueno, yo es que creo que la música es imposible, es decir, la imagen que yo tengo de la música y del arte en general está tan apegada al ser humano que es Sí, como, por más que intentes quitarla de en medio, es como, ¿te has dado cuenta esa imagen que a veces vemos tan extraña en algunas ciudades que ha nacido una flor entre dos adoquines? sí, Eso es la música, es imposible que no crezca, es imposible. qué Está en el ser bonito. humano, está dentro nuestro. Está dentro del ser humano. Aunque ponga cemento por todos los sitios, sale. Mira, hay una frase, Tony, que me gusta mucho y esta, bueno, la escribí yo, pero la quiero compartir, ¿eh? Porque mira, dice, la música vive en la orilla del mar, en el susurro del viento y en el latir del corazón. Estoy de acuerdo. Y me gustaría mucho que ahora tú nos dijeras que nos recomendaras dos álbumes, que uno tuyo, por supuesto, y otro si quieres de otro autor. Y luego, si queréis, yo también comento otros dos para que a la gente siempre le gusta que compartamos cosas antes de despedirnos. Bueno, Dinos. el último álbum mío es La Guapería, que nos dieron un premio en Cuba, maravilloso, nos dieron el premio Cuba Disco al Fantástico. mejor disco internacional. Y con ese disco me ocurre mucho que sí que me doy la razón a esa frase de que el arte es un viaje en el espacio y el tiempo, porque escuchando La Guapería realmente te transportas en el espacio y en el tiempo. Qué Desde el bonito. sitio en el que estás puedes cerrar los ojos y Sí, realmente parece que estás en otro lugar y en otra época. es precioso. Eso Yo te como vi, viaje lo recomiendo. sí, yo lo vi en directo, que por cierto en directo es fantástico. No, tú y los músicos que tienes que son maravillosos y creáis magia. Yo os vi en la sala Barts y Ah, cuando estrenaste, yo creo que lo estrenaste en la guapería ahí y me pareció alucinante. A mí me gusta mucho el que te he dicho, el de Soñar contigo, que lo uh-huh. recomiendo, por supuesto. Y otro que me gusta mucho también, Tony, es King of Blue, de Miles Davis. Hombre, ¿Qué te parece? Este disco fantástico. es Bueno, un de Miles discazo. Davis todo, o sea, Es todo, verdad. Todo. todo, Pero bueno, todo. este es. Y luego, Tony, mira, me gustaría también recomendar, yo no sé si lo has visto, hay un reportaje súper interesante que se llama Mi cerebro musical, Ah, que, ¿lo conoces? me lo apunto. Que apúntate lo que te va a encantar, es de Sting y es un maravilloso reportaje que trabaja con neurocientíficos que le hacen una serie de escáneres a nivel cerebral y se ve toda la parte que se potencia dentro del cerebro del músico.
Yo creo que os va a gustar mucho. Y la verdad es que es un reportaje súper, súper interesante. Y bueno, nos queda un minutito. Y daros, bueno, anda, Nesca, se llama Nesca. hombre, en euskera. Sí, Qué guay. Nesca, Nesca Polita. Nesca que viene de la calle con mi hijo, de darse una vuelta por ahí y viene que tiene el morro de haberse metido debajo de algún coche o algo, persiguiendo Sí, algo. Es muy cazadora claro. y se habrá metido debajo de cualquier cosa.